Canarias, Ujú. y México, con software y demás herramientas para colaborar a distancia. Y encima de eso, más en México que en España, también trabajamos con muchos artistas fuera de México, en Colombia y en Argentina y demás. Entonces también eso ya había un sistema echado a andar, no tan robusto como el que necesitamos a raíz de esto, pero ya había las bases. Entonces cuando esto empezó, empezamos a establecer esas mismas herramientas con más seguridad, con mucho mayor robustas en cuanto a la conectividad. Y así hemos venido trabajando en los últimos 2 meses y medio. La verdad es que te podría decir que contra una eficiencia del 100% en presencial, podemos estar a una del 95% a distancia, que la verdad es muy buena y nos Órale. permite seguir trabajando bastante bien ahorita y por el tiempo que haga falta. Ok, ok. Entonces, órale, qué interesante experiencia. ¿Ustedes tenían una infraestructura técnica que ya estaba organizada para trabajar de forma Sí, sobre compartida? todo para colaborar entre oficinas, pero ya después pues, lo empezamos a usar para colaborar entre todos. Ok, ok, muy bien. Y, y bueno, no es tan fácil como suena. Creo que esto solo funcionó porque ya veníamos trabajando así. Intentar hacerlo desde ahora, o sea, si el equipo no estuviera armado y si los procesos no estuvieran definidos, hubiera sido complicado. Pero como dice José Carlos, ya lo veníamos haciendo y se facilitó. Eso no quiere decir que ahora mismo armar equipos nuevos sea así de fácil, ¿no? Pero de que se puede, sin duda. Ok, muy bien. Perdón. Pues vamos a esperar 2 minutos más y ya vamos a empezar. Nosotros también en la escuela, los estudiantes están realizando cortometrajes. Entonces, están descubriendo y el trabajo es el primer cortometraje que hacen en equipo y el trabajo de equipo y el trabajo a distancia y la experiencia es bastante interesante. Y es verdad que es la buena sorpresa es ver cómo podemos intercambiar y generar flujos de trabajo a distancia. Las herramientas que tenemos son bastante eficientes. De repente falta como docente un poco de esta capacidad de reaccionar en vivo, de agarrar la pluma de alguien o de agarrar un lápiz y un papel para decir, mira, esta forma de expresarse con imágenes que está inmediatez se pierde tantito, pero aún así está interesante ver que hay algo que funciona bastante bien. Vieron que ahora Zoom ya vale más que todas las aerolíneas de Estados Unidos juntas, ¿no? Algo así. Oye, pues, Simón, no es mala idea. Creo que Zoom debería de tener un input aquí de tableta y que se pudiera hacer anotaciones. Creo, ¿se puede o no se puede? Si tienes la Cintiq, compartes pantalla y es Y lo mismo. listo, sí. Sí, se puede compartir pantalla y creo que de forma interna también tienen un tipo de pizarrón blanco o creo que hasta puedes escoger en negro o algo así. Pero sí, pues Zoom pues estas plataformas son los que beneficiaron de esta situación de alguna forma. Vamos a ver esta experiencia cómo se pereniza de alguna forma. Me imagino que hay partes de estos procesos que se van a perenizar de alguna manera. Es probable eso. Incluso nosotros estamos cuestionando algunos de los procesos que ya teníamos. Ah, sí. Y de los espacios, sí, quizás vamos a replantearlo probablemente algunas cosas. No todo, pero algunas cosas sí. Sí, creo que hay la cuestión de, no sé ustedes qué infraestructura usan para compartir sus archivos de país a otro, pero tienen servidores, Y tenemos Nuestro servidores. sistema de archivos es propietario, lo diseñamos en casa. Ajá. Y de los servidores, eso sí no sé. Sí, tenemos en cada oficina y además tenemos unos en Miami para que la conectividad de los archivos sea todavía más eficiente. Okay. Entonces, por ahí pasan y acaban en cualquiera de las oficinas, pero además nos da mucha redundancia en caso de cualquier eventualidad. Entiendo. Sí. Pues yo creo que ya es buena hora para empezar.
¿Qué les parece? ¿Quién da Sí, sí, encantados. el top? Va, pues bienvenidos a todos. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros en este ciclo de masterclass de la Escuela ESCine. Hoy tenemos el gusto de recibir a Fernando de Fuentes y José Carlos García de Letona del estudio Anima. Ustedes los dos son socios fundadores y productores de animación. El estudio Anima es una referencia nacional e internacional en la medida en que fundaron el estudio en 2002, producieron y siguen produciendo largometrajes de animación que el público conoce muy bien y también series de animación. Y tienen ahora oficinas en España y en Canarias y colaboran y coproducen con plataformas de difusión, Nickelodeon, no tengo todas en mente, pero y en América Latina, me parece que es de los estudios de animación más importantes. Entonces, me da mucho gusto que estén con nosotros. La idea de estos encuentros es poder contar un poco, tener un encuentro entre profesionales y público. Y para empezar, a mí me interesaría saber cómo nace un poco el estudio de Anima. Y a través de eso también que nos cuenten un poco esta historia de la animación en México que une, porque sí hay una tradición muy clara de cine en México, la práctica de la animación en México aparece en la historia y de repente desaparece un poco y aparece de nuevo. Entonces, ustedes son un poco pioneros de alguna forma de la animación que conocemos hoy en día en México y si nos pueden contar cuál es el contexto en el cual nace este estudio de Anima, por favor. Bueno, gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Simón, Fabián. Creo que Fernando está silenciado. Si pueden devolver el micrófono a Fernando. Ya está. Ya está. ¿No se oyó nada? No. No. Qué bueno. Simón, Fabián, Alfredo, todos, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están participando por escucharnos. Es un gusto estarles platicando. Sí, como bien dijiste, se fundó en el 2002 y siempre con un poco de suerte, un poco de accidente, un poco de todo. José Carlos y yo nos conocimos en el año 2000, un poco antes, en 98 por ahí, en un portal de internet que hacía mucho contenido multimedia. Estamos hablando de la época donde en México todavía había conexión por dial-up, ¿no? Por módem de 28K o no sé cuánto era. Era un portal de noticias y de programas de cocina y de animación. Yo era el administrador de la empresa, José Carlos era el director de la producción y curiosamente en este portal multimedia se llamó allo.com. A diferencia de AOL, ¿no? Es allo como hola. Era un portal muy ambicioso del cual salieron muchos proyectos, por ejemplo, la revista Quién, muchas cosas. Era un portal interactivo de todo tipo de temas. Muy avanzado a su época, como les digo, no había ancho de banda ni suscriptores suficientes para eso, pero era como un portal experimental. Y uno de los canales, insisto, José Carlos llevaba toda la producción de todos los contenidos ahí. Y uno de los canales, más bien, el canal que más tráfico generaba era el canal que se llamaba Tirabala, que era animación en Flash del año 2000, ¿no? Que se hacía muy rápido y que hablaba de las noticias actuales y del fútbol y de José Ramón Fernández y Faitelson y Cuauhtémoc Blanco y de todo. Entonces era muy dinámico y era curiosamente el que generaba más del 40% del tráfico del portal de internet. Es en el año 98 o 99, no, más bien en el 2000,
cuando viene la burbuja de los .coms y explota todo, 99% de esas empresas desaparecen y Allo no fue la excepción, ¿no? Y ahí nacieron muchos proyectos y uno de los cuales fue Anima, porque se había invertido en ese portal, pues en algunos servidores, en algunas máquinas, pero sobre todo en un equipo como de 16 personas que se habían puesto a animar en Flash estos cortos pequeños. Y aquí es donde un poco la historia nos pierde, porque no hay distintas versiones. Nos llegó un guión, o uno de nuestros colaboradores apareció con un guión para hacer un largometraje. Y otro de los socios fundadores y yo, junto con José Carlos, pues veníamos algunos de familia de cineastas y del cine, teníamos conocidos en el cine, y pues fuimos a explorar si había apetito por que se realizara este guión, ¿no? Y sorpresa que le gustó a la gente de 20th Century Fox. Entonces, creo que fue importante, bueno, ese fue el primer paso, sin duda, de suerte. Pero sí, 20th Century Fox dijo, cuando me traigan la mitad de la película, firmamos un contrato de distribución. Entonces, invitamos a muchos conocidos, amigos, en fin, a un proyecto de lanzar. No, creo que esta fue la parte importante, porque no fue más bien la decisión importante fue que a lo que estábamos buscando era crear un estudio de animación, no producir una película. Entonces, sabíamos por la experiencia de nuestros padres y nuestros conocidos y abuelos de cine que hacer una película es una actividad riesgosa, que por alguna razón puede salir mal y se acaba el proyecto. Entonces, lo que decidimos fue buscar inversionistas y gente que creyera en un proyecto de crear un estudio. Y este estudio nace con la idea de crear 3 proyectos. ¿Ok? Entonces, el dinero que consiguiéramos lo íbamos a repartir en tres proyectos para mitigar un poco el riesgo de cada uno de ellos. No solo eso, sino también porque entre que terminábamos un proyecto y lo explotábamos, pues no podíamos esperar a que la inversión regresara inmediatamente. Entonces no podíamos formar un equipo y una empresa y luego ponerla en pausa, esperar 1 año o 2 a tener dinero de regreso para hacer el siguiente proyecto, ¿no? Lo que queríamos hacer era una cadena productiva y ayudó sin duda que José Carlos es economista y que yo soy ingeniero, como para aterrizar un poco el plan hacia adelante, ¿no? Creo que ese fue el inicio. Ahora, sin duda no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo, todo se veía muy bien. Cuando le presentamos entonces a 20th Century Fox parte de la película, pues nos firmó un contrato de distribución. Y pues les cuento que esa primera película perdimos al director, un día desapareció, apareció en Canadá 4 meses después. La mitad de la película un día desapareció de los servidores. En fin, enfrentamos muchos problemas con esa primera película que fue Magos y Gigantes. Pero así fue, ¿no? Nace de un proyecto un poco por accidente, porque probablemente si el portal de internet hubiera seguido adelante, pues Anima no hubiera subsistido. Y también, pues, la suerte de que caímos justo con gente que le gustó el guión y los diseños de Magos y Gigantes, ¿no? Que también nos decían, y ahora te dejo hablar, José Carlos, pero espérame. También era curioso lo que dices, porque cuando fuimos a registrar los diseños y el guión a la oficina de un abogado de derechos de autor, Ramón Obón, nos decía, primero, que hacía 29 años no se había registrado, bueno, que no se había producido ninguna película.
Y segundo, nos enseñó la cantidad de proyectos que se habían registrado, pero que no habían visto la luz, ¿no? Eso nos llamó mucho la atención. Fueron 29 años que no fue que no hubiera intenciones de hacer, simplemente no se pudieron hacer por alguna razón. Y José Carlos y yo lo explicamos, creo que también fue el momento adecuado, porque en ese entonces justo las computadoras que usábamos, pues se podían comprar en Dell, ¿no? O sea, no había que hacer ningún pedido especial, ni necesitábamos servidores extremadamente robustos. Simplemente el costo de almacenaje de la película de un año a otro bajó. Vamos, si hubiéramos hecho la película de Magos y Gigantes un año antes, solo el almacenaje costaba $750,000. 18 meses después, el almacenaje de ese terabyte costaba $25,000. Entonces, también nos tocó justo un momento en el tiempo donde la tecnología estaba al alcance, o más al alcance de todos, ¿no? Quizá no de todos, pero no era imposible acceder a la tecnología. Entonces, creo que tuvo mucho que ver eso, ¿no? Tuvo que ver. Y pues ahí empezó la historia. Y ahora va a seguir José Carlos. Creo que, reiterando lo que dice Fernando, lo más importante era crear un estudio, ¿no? Es muy difícil concretar un equipo. Como parte de este crecimiento, bueno, no había licenciaturas de animación, no había casi que ni siquiera escuelas de animación. Había algunos estudios muy talentosos, pero de publicidad. De ahí reunimos a parte del equipo, pero había otra dificultad. Esta gente, en su mayoría, no todos, eran ya mayores. Entonces, de pasar de papel a animar al software que usábamos, algunos se quedaron en el camino y decidieron que esa no era la manera en que ellos hacían animación, o no podían, o se les complicaba. Entonces, fue una mezcla de gente poca, con mucha experiencia, pero en técnicas más tradicionales, y muy enfocadas a publicidad, no a contenido, y gente nueva que tuvimos que estar educando y dando cursos y con la paciencia y gasto que eso conlleva por mucho tiempo para llevarlos a cierto nivel. Y de ahí, bueno, la sola experiencia pues ha ido avanzando en el paso del tiempo y después sí hubo muchas más escuelas que empezaron a surgir de animación, gente que venía mexicanos que venían de Canadá ya habiendo estudiado, pero ya sabiendo que había por lo menos oportunidades de trabajo en México, cosa que antes del inicio ni siquiera se iban para nunca regresar. Entonces, esa yo creo que fue el reto de todos, el mayor, cómo empezar a concretar un equipo, a darles oportunidades, a darle experiencia, pero esto con un costo altísimo de dinero y de oportunidad, porque uno quiere que las cosas salgan a la primera como Pixar, pero pues, cuesta mucho, ¿no? Y hay que darle a la gente las tablas, herramientas y técnicas para lograr. Entonces, así empezamos y todos aprendiendo. Como dice Fernando, solo había habido, seguro ya lo han repasado en la escuela, 2 películas antes, que eran Los Super Sabios y Los Tres Reyes Magos. Hay otras que se decía que eran hechas en México, como Katy la Oruga, pero no fue el caso, fue una producción española. Entonces, había habido tantísimos años en que no había esa escuela de la vida en donde un maestro, a base de la experiencia, un supervisor, le pasa además sus conocimientos en un proyecto real al que viene empezando. Eso ahorita yo ya puedo decir que después de 18 años ya llevamos como la 4ª generación que ha pasado, pero en ese momento nada, estábamos todos tan perdidos como se puede decir. Y de ahí empezamos con la parte de cine. Vino después, en un momento también muy afortunado, la oportunidad de hacer la serie El Chavo. Que otra vez, todo el mundo quiere que las cosas sean como Pixar, pero hay que entender en qué contexto se hace. Y me voy a regresar a 2 ejemplos. Nuestras películas cada vez han tenido más presupuesto, pero aún así una película de anima, si es 2D, costará $1,5 millones. 2, si exageramos mucho, y aquí es dependiendo del tipo que... Una 3D, alrededor de 5 o 7. Las películas de Pixar, lo han visto, valen 140, 180 millones. Solo la película, ya no digamos todo el esfuerzo que lleva en que la gente sienta apetito de ir a verlas y todo. Y las series, pues igual. Una serie tan regional como El Chavo, pues no cuenta con los presupuestos de una serie de Nickelodeon. ¿Por qué? Porque El Chavo es fabuloso, pero es una serie que todos sabíamos desde el día 1 que solo se iba a ver de México a Argentina.
Tenía nulas posibilidades, queríamos ser fieles al personaje de que se viera. Entonces también pues eso limita mucho los presupuestos y las herramientas y las condiciones. Pues, aún así creo que hicimos un esfuerzo heroico, un esfuerzo que además está demostrado en el éxito de la serie El Chavo, que al día de hoy es la serie animada más vista en la historia de Latinoamérica. Se sigue programando en todos los países de Latinoamérica varias veces a la semana. Creo que eso prácticamente ni Bob Esponja lo ha logrado, ¿no? En todos estos años. Entonces, aunado fue un trabajo de creativo, no solo de animación. Al no haber experiencia de animación en México, no era solo hacer la parte de animación, que hemos hecho servicios, ahorita platicaremos un poco más de eso, era hacer desde los guiones hasta la ejecución final, en una brevedad que generaba tanta presión y expectativas como esta. Otra vez creo que se hizo un resultado extraordinario, más con los recursos que se tenía. Y ahí, como punto muy importante, es donde empezamos a hacer también televisión, donde abrimos un poco el programa de ya no ser cine, sino también hacer animación para televisión. Y después vendrían otras ventanas de negocios, pero ahí se las vamos contando como se fue dando en el tiempo. Entonces, sí creo, y reitero, el reto más importante fue generar un equipo que supiera hacer esto, que tuvieran visión de mejorar y darles la oportunidad en los proyectos de hacerlo. Y para formar estas personas, ¿en qué se basaron? ¿Ustedes tenían experiencia en la producción de animación, en la realización también? ¿Cómo se ha ido estructurando y cómo se fortalecieron al nivel operativo? Bueno, muy al principio era traer gente, nuestras primeras películas fueron en 2D, traer gente de Toon Boom, por ejemplo, que viniera a educar al equipo en el uso del software. Pero eran cursos muy limitados, venían 1 o 2 semanas. Aprovechar gente que tenía cierta experiencia en México, como ya dije, aunque fuera en publicidad, para dar ciertos cursos de todo lo que tiene que ver con animación. En el paso del tiempo empezamos a traer gente de fuera, ya gente que se dedicaba a dar cursos de Acting for Animation, de Storytelling, de todo lo que poco a poco y con el esfuerzo y con el dinero que podemos ir consiguiendo y trayendo a esta gente a hacer cursos. Ya más adelante en el tiempo hicimos una alianza con CalArts, que es única en la historia de CalArts. Para los que no sepan, pues CalArts es una escuela de animación basada en Los Ángeles, al norte de Los Ángeles, que probablemente es de las mejores escuelas, si no es que la mejor escuela del mundo, donde nunca lo habían hecho. Los convencimos de, con sus profesores y con sus temáticas y demás, venir a dar cursos al equipo de Anima. Esa era una limitante muy clara de ellos. Solo al equipo de Anima, primero presenciales durante 2-3 semanas, después en línea unos 2 meses más o menos, dependiendo del curso, y al final volvía a venir el profesor a acabar de cerrar el curso. Esto lo hemos venido haciendo desde hace como 3 años, tal vez 4, con todas las dificultades que tenía traer un maestro, porque estaban dando clases al mismo tiempo allá, el poder separar al equipo o a la gente que iba a tomar el curso de su trabajo en ese momento en Anima, para que realmente sacamos el máximo provecho de esto y estuvieran a tiempo completo en el curso. Y es ahí como también le dimos un empujón, eso en qué se traduce, mucho mejores resultados, unas bases técnicas mucho más sólidas para el equipo, además con la ventaja que un equipo ya con experiencia, que a los profesores les gustaba mucho, o sea, ya el nivel de comunicación y de conversación ya era muy avanzado y eso fue parte de lo que le gustó mucho a CalArts, y otra vez nunca lo han hecho en ningún otro lado del mundo para animación. Y así seguimos, y haciendo los cursos y trayendo gente y queriendo captar talento y retenerlo, porque otra cosa que nos permitía este tipo de cursos era el atraer talento, porque no solo era hacer un proyecto, que de por sí es atractivo, sino que sabían que Anima está comprometido con seguir creciendo a los artistas dentro de México, y ya si al final se van a otro lado y arman su estudio, pues qué buena noticia, pero vamos creciendo todos y haciendo un ecosistema mucho más robusto, que creo que todavía le falta, para tener mucho más estudios. Lo decimos Fernando y yo todo el tiempo. Nada nos gustaría más que en México hubiera 8 o 10 estudios parecidos a Anima, con el output y la capacidad de llevar varios proyectos al mismo tiempo y con la ambición internacional. Hay casos de éxito brutales, pero son normalmente estudios que hacen una película, se desescalan brutalmente durante 1 año, 1 año y medio, entonces no hay una continuidad y mucho menos no hay una secuencia de proyectos en paralelo, ¿no? Que eso también se vuelve muy atractivo y muy necesario en lo que hacemos. Entonces, un poco como vemos el poder fomentar el talento ya cuando llegan a
Porque para retomar un poco lo que cuentas, mi sensación de la situación de la animación actual en México es que tiene un reconocimiento internacional. Hay muchos autores de cortometrajes que tienen una visibilidad en festival internacional. Hay una identidad mexicana de alguna forma, que se alimenta de la identidad artística de México. Hay estudios como ustedes, entonces, que también tienen esta visibilidad internacional. Y desde hace algunos 5 años vemos que hasta Canadá viene a buscar artistas de animación en México. Entonces, veo que sonríen los dos. Entonces, hay una situación muy particular en México hoy en día de ser un país que tiene una identidad en animación que es reconocida y que forma artistas que son reconocidos, y al mismo tiempo una dificultad en estructurar una plataforma común a la animación tal que la conocemos, por ejemplo, en cine. Sí, la verdad es que en México primero tenemos eso, mucha gente de anime acabado en Canadá. Algunos les ha ido muy bien, otros a la segunda nevada ya están de regreso queriendo trabajar otra vez en México. Es cierto, es la causa número uno por la que han regresado. Más allá de cualquier otra, lazos familiares y todo ha sido el frío para unos. Vemos que estamos en una situación complicada, porque no hay los apoyos que el gobierno canadiense, por decir uno, pero es el más cercano, ¿no? Entonces tenemos al monstruo más grande de la animación en el mundo, que es Estados Unidos, como vecino, y el siguiente vecino es Canadá, que es donde tienen los mejores apoyos para captar talento y para hacer producción animada. Entonces se vuelve muy complicado, porque si no se van a Los Ángeles, se van a cualquier lado de Canadá, con ofertas, la verdad, muy atractivas. Son industrias muy robustas, con muchísimas compañías, con muchísimo acceso al dinero. Y aquí en México, pues regreso a lo mismo, no tenemos todavía ese ecosistema de tener varios estudios, que creo que sería buenísimo para todos, y los apoyos específicos a la animación de manera muy agresiva. Como ya lo han visto seguramente en la escuela, pues hay apoyos al cine generales, y de ahí a veces logramos con cierta suerte que apoyen algunas de nuestras películas, pero cero para la televisión, y es donde hay el mayor volumen y la mayor oportunidad de negocio a nivel global, y en eso también estamos luchando contra los canadienses, ¿no? Pueden ofrecer mejores condiciones laborales y pueden ofrecer mucho más proyectos que la gente se siente muy entusiasmada de participar. Hay gente de anime que acabó trabajando en Spider-Man, por ejemplo. Entonces, se vuelve complicado, no nos ayuda a crecer con la velocidad que quisiéramos, pero seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo, y también de aspirar a lograr mejores presupuestos, porque entiendo que como consumidor uno lo que exige es el valor de producción y se acabó. Pero como profesionales siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto en el cual se hacen las cosas. Y aquí otra vez estamos a veces trabajando con presupuestos que son de 200 veces a 70 veces más bajos que el competidor. Entonces, no nos ayuda. Creo que eso demuestra mucho la pasión que tenemos por esto, pero sí con ese gran reto, el acceder a mejores presupuestos, porque estoy seguro que con la mitad de eso podemos hacer algo igual de mejor o más, pero no es fácil. O sea, de veras no es fácil llegar a esos niveles de inversión y de distribución. Lo que sin duda, como todos saben, una de las ventajas de la animación es su universalidad, ¿no? Tenemos artistas trabajando en algún proyecto de cualquier nacionalidad. También tenemos ventas de nuestros productos en cualquier territorio, tenemos socios de los territorios más extraños también. Pero también, como dice José Carlos, hay competencia, ¿no? También se van los colaboradores, también hay muchos estudios que producen mucha animación. Entonces, lo que a veces es una ventaja, a veces es es un obstáculo. Aún así, hemos hecho nuestra lucha, hemos buscado financiamientos en lugares tan remotos como Australia o Reino Unido o la India o Canadá, Argentina, ¿cuál más? Irlanda. Entonces, no hemos parado en lo que dice José Carlos, hemos insistido mucho. Si los recursos no los encontramos en este país, los buscamos en otros lugares y con algunos otros socios, ¿no? Y ha funcionado hasta ahora. También es parte
importante por lo que decidimos poner un pie en Europa, porque allá, como bien saben, también los accesos a los programas audiovisuales pues son mucho mejores que los programas acá en América, exceptuando Canadá, ¿no? Y algunos otros. Así que, bueno, era eso. Y bueno, última cosa, el tema de Canadá específicamente, pues se repite en muchos otros países, no es el caso de Estados Unidos, son tan fuertes y tan grandes que no lo necesitan, es las cuotas, el acceso a que producto local se vea reflejado en las pantallas. Y eso pues, abre un sinfín de oportunidades para los creadores, ¿no? Saber que tienen mucho mejor chance. Nosotros cuando vamos a vender nuestro producto competimos con todo el catálogo de Hollywood para colocarlo. Entonces, y aún así hemos logrado tener serie en Netflix, serie en Disney, como original de Disney, etcétera, pero hace el reto mucho más grande en nuestro contexto y el contexto de la gran parte de Latinoamérica. Y lo segundo que hemos hecho es eso, hemos colaborado, he visto a veces con muchas ganas, pero un poco no entendiendo cómo funciona el negocio de la animación, que todo se quiere hacer desde y en México. Evidentemente, seguiremos creciendo en la industria. Vaya, somos los que más hemos creído en la industria dentro de México, pero parte del juego, del negocio y de la creatividad viene de hacer colaboraciones con tantos países. Al día de hoy hemos hecho como 25 coproducciones con todos los países que ha dicho Fernando y tantos más. Y eso donde no solo viene la suma de dinero, de recursos, de apoyos del gobierno, pero también estar colaborando con estudios que pueden tener mucho más experiencia que nosotros. Y esa experiencia en el hacer proyectos nutre muchísimo al equipo. Les ha dado una visión y unas herramientas que no podríamos pagar, aunque las quisiéramos pagar. Trabajando con Warner Brothers, por ejemplo. Sí, creo que sumando un poco lo que dice José Carlos, y no lo digo a manera de crítica, sino como de anécdota, pero sí nos topamos en el pasado con algunos esfuerzos de algunos estudios que no fueron exitosos y había esta pasión, no es pasión, pero había esta, querían que forzosamente el proyecto fuera 100% mexicano, con 100% que puede estar bien, no necesariamente está mal, pero lo hace sustancialmente más complicado, ¿no? Lo que bien dice José Carlos es, si vieran una de nuestras últimas series, pues probablemente sí, el 70% es talento mexicano, pero los directores son de Noruega, los productores de España, los escritores son australianos y americanos. Entonces, sí lo que veo que con lo que nos topamos muy seguido es con esta necesidad de que todo se haga en nuestro país. Y creo que no necesariamente es el camino adecuado, sobre todo al inicio, ¿no? Hay que buscar ayuda y la ayuda hay que encontrarla en donde sea, ¿no? Si hay alguien en Francia que nos pueda ayudar a hacer un mejor storyboard, adelante. El siguiente storyboard ya lo haremos mejor nosotros en México y a fin, ¿no? Entonces, y sí, es mucho la naturaleza del artista ser un poco posesivo y decir esto se hizo aquí y se hace aquí. Del lado frío y de negocio y de llevar un producto final a buen fin, la colaboración en la animación es indispensable. Wow. Para seguir sobre esta visión de la animación en México, en el México contemporáneo, tengo otra pregunta. Hoy en día, la animación vimos que se ha desarrollado en muchos ámbitos y en múltiples plataformas que van del videojuego, realidad virtual, obviamente largometraje, cortometraje, comercial, proyecciones interactivas. Ustedes vieron seguramente la aparición de estas nuevas formas de presentar animación y quería saber un poco cuál acercamiento habían tenido a eso, si eran la cuestión de los formatos de presentación y de multiplicación era algo que les interesaba o si prefieren concentrarse en otras formas. O digamos que si estas nuevas formas narrativas es algo que probaron dentro del estudio. Sí, hemos
tratado de explorar y probar lo más posible. Voy a dar solo unos ejemplos. Con mayor o menor éxito, pero tratando de entender el medio y las posibilidades que estas nuevas opciones nos dan. Por ejemplo, y que nos funcionó muy bien en su momento, la primera película de Don Gato la hicimos en estereoscopía, que era el momento donde estaba el clímax del apetito mundial por este tipo de películas. Eso seguramente influyó en el enorme éxito que tuvo esa película. Entonces la hicimos otra vez con mucho éxito. Después vimos cómo iba bajando el apetito de la estereoscopía para películas animadas, pero estuvimos ahí, aprendimos a hacerlo, a explotarlo. En otros sentidos, algunas de nuestras películas, si mal no recuerdo, El Chupacabras fue la primera película en 4MX hecha en toda la historia del cine mexicano. Otra vez tratando de explorar, de encontrar dónde verdaderamente apoyamos la historia. Aquí vienen dos, cómo apoyamos la venta comercial y cómo apoyamos la narrativa con todos estos medios. Entonces ese fue otro ejercicio que resultó muy bueno. En algún momento dado también hemos hecho, y lo hicimos para el Parque de la Feria en México y el Selva Mágica de Guadalajara, la experiencia interactiva de Cantinflas, que es realidad aumentada, que ha sido su juego más popular al día de hoy, bueno, antes de que se cerrara todo por las circunstancias actuales. Otra donde exploramos, y ahí sigo con muchísimo éxito, fue YouTube. En su momento nos asociamos con Frederator, que es uno de los líderes a nivel mundial en contenido para YouTube, además de todo lo demás que hace Fred Hibbert, que hace Los Padrinos Mágicos y tantos Adventure Time y tantos otros. Y en esa alianza nos pasaron un know-how y unas herramientas brutales de manejo y de entendimiento de lo que era YouTube. Y al día de hoy, YouTube es de nuestros negocios, así como es televisión, cine, servicios y YouTube, más importantes de la compañía. Ahorita los canales de Anima, en su conjunto, tienen más de 14 millones de suscriptores en YouTube. Trabaja un equipo dedicado en eso, tanto para hacer los contenidos como para administrarlos, gestionarlos, llevarlos a más gente, etcétera, etcétera. Entonces también donde hemos explorado mucho. Donde, por ejemplo, exploramos no con muchos resultados es en las apps. Hicimos varias apps a través de alianzas, nada, y no funcionó en lo más mínimo. Pero tratando de encontrar, porque en ese apetito encontramos YouTube, a otras no traerán el resultado, pero sí somos muy propensos a darle la oportunidad a estas nuevas tendencias, porque algunas nos han funcionado muy bien. Y otras no, pero bueno, dejan también mucho aprendizaje que ya aplicamos en otras decisiones y contextos. Y del videojuego, por ejemplo, ¿tuvieron algún acercamiento ustedes a esta posibilidad de usar las mismas técnicas de animación a este formato narrativo e interactivo? Sí, en el caso que te digo de las apps, eran apps de juegos para móviles. Y como otros dos casos notables, más no corrió a nosotros, ahí nada más prestamos servicios creativos. Hubo un juego muy popular del Chavo en Go-Karts, que ayudamos mucho en la parte creativa y de ciertas cosas intersticiales de animación, eso, pero la programación la hizo alguien más. Igualmente en el juego de lucha libre, la AAA. Apoyamos mucho también en eso, ya que eran videojuegos más sofisticados de consola, a diferencia de los que hicimos nosotros a cuenta propia, que eran más para móviles. Pero otra vez es un negocio muy complicado con sus propias particularidades. Si bien nos une con la animación storytelling, eso es una bestia totalmente distinta. Y en esas decisiones nos íbamos a enfocar en lo que sabemos hacer, que es la animación tal cual. Porque el otro sí se vuelve otro negocio muy lejano, aunque parecen cercanos, tiene muchísimas más cosas y muchísimas complejidades que de por sí ya el nuestro lo tiene, mejor enfocarnos en lo que hacemos. Y por ejemplo, hablando, esto me gustaría contarlo, hablando de una de las apps que hicimos para celular, era un videojuego de fútbol y tenía muy buen storytelling, buenísimos personajes, increíble diseño gráfico, muy buena programación y no funcionó. Y porque no funcionó es porque no tenía un ingrediente adicional que le hacía falta al videojuego, que es el playability, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil se lo haces al usuario? Resulta que por darles un ejemplo, los primeros 25 niveles eran extremadamente fáciles y luego el 26 y 27 ya nadie los podía superar, entonces perdías al jugador. Entonces,
sí empezamos a entender que era una bestia completamente distinta, ¿no? No solo había que contar una buena historia, tener buenos diseños, sino que también el jugador se tenía que enganchar con los distintos niveles del juego y dónde lo pierdes y dónde haces que compre y dónde haces que vea un anuncio y, hijo, y si no lo haces en el lugar justo, no vuelve a usar tu juego nunca más. Entonces, sí, ahí decidimos que la parte de videojuegos para nosotros era algo que no entendíamos, que iba a costar mucho dinero y esfuerzo seguir, ¿no? Va. Para seguir, me gustaría saber, a través de estas nuevas propuestas de representar, usar la animación y distribuirla, difundirla y verla, ¿ustedes les despierto ciertos antojos de experimentar con una nueva tecnología? Por ejemplo, en el 3D hablamos mucho últimamente de los motores gráficos de videojuego como Unity que permiten realizar largometrajes. Entonces, a través de tanto los nuevos formatos como las herramientas que evolucionaron muy rápidamente, ¿ustedes cómo entienden que los pueden usar para sus producciones? Bueno, de hecho, ahorita, tal cual, estamos corriendo pruebas en el estudio de España sobre Unity específicamente. Le vemos muchísimo potencial, hay que entender qué tipo de contenido es parte de aprender. Es el ideal o a cuál se presta mejor que a otros. Habrá muchos que se den. Si uno quiere squash y stretch por la narrativa, pues va a ser imposible. Pero hay otros que se prestan muy bien. Entonces, es parte del ejercicio, porque para nosotros no es solo un ejercicio técnico, que lo es un ejercicio narrativo. ¿Qué tipo de contenido puede favorecer el usar esa técnica, abaratando los costos, pero también trayendo ventajas en la calidad, en la rapidez y en lo que fuera? Entonces, tal cual, ahorita tenemos equipo dedicado haciendo pruebas de Unity. Entonces, para los asistentes que están con nosotros y para entender de qué hablamos, Unity es un motor de videojuego que permite hacer rendereo de imagen en tiempo real. Es decir, que cuando están en videojuego es el cerebro que calcula la imagen, sus texturas, cómo rebota la luz, una serie de interacciones entre los elementos, y se volvió tan potente esta herramienta que ahora se contempla realizar animación de largometraje o cortometraje de esta forma. Pero tiene una gran posibilidad que es ver todo el proceso casi en tiempo real, si no me equivoco. Así es. Y gran interés. algo que mencionó José Carlos creo que es clave, al menos en nuestro estudio, y creo que es un error común en pequeños estudios que comenzaban, al menos hace algunos años, ¿no? La ecuación siempre es al revés de como algunas personas lo creen y decían, mira, tengo esta herramienta, ¿qué historia contamos? Esa no es la chispa de la animación, en nuestro sentido, o como nosotros la vemos, tenemos esta historia, ¿cómo la contamos? ¿Okay? Entonces, nosotros no nacemos con la herramienta, sino nacemos con la historia. Y me he encontrado estudios que lo ven completamente distinto, se enfocan en la herramienta y después buscan a ver qué hacemos con esto y al final, pues, me parece que es algo que Simón, tú entiendes bien y que lo has transmitido, pero vale la pena recalcarlo, ¿no? La animación es una herramienta de narrativa, no al revés. Sí, de hecho hay personas que dicen que es una de las técnicas del cine. La animación es una de las técnicas del cine. Sí, pues nosotros lo tomamos en cuenta, de hecho, desde la escuela, porque hay esta idea común sobre los animadores, que es un cliché, pero que se verifica en parte, que los animadores son muy buenos para generar experiencias visuales o fabricar mundos con una dimensión artística fuerte, pero que para contar historias no es un punto fuerte de la animación. Y sí, nosotros por eso formamos mucho a la cuestión del guión, los animadores en nuestra escuela, pensando que a los animadores
les necesitan estas herramientas de narrativa y tener herramientas para fabricar estos contenidos. Y de hecho, en este afán de que siempre estar probando, Magos y Gigantes fue la primera película animada digital en toda Latinoamérica en su momento. Y así, y otra vez, a veces nos hemos equivocado, no hemos entendido el medio, o lo hemos visto que no va en línea con lo que queremos hacer, pero siempre estamos explorando nuevas técnicas y nuevas herramientas. Les voy a hacer una pregunta un poco tramposa, pero... Y hablamos un poco del pasado, de hoy en día, y mi pregunta es un poco, ustedes, ¿cuál es su idea o su visión de lo que viene con esta demultiplicación de formatos narrativos y de posibilidades técnicas y también de formas de ver, de alguna forma, esta demultiplicación de pantallas? ¿Ustedes cómo imaginan eso? Primero, mi pregunta va en generalmente la animación, cómo se integra a eso, y después en México, ¿cómo perciben los 10 años que vienen en México y en la animación, para la animación en general? Bueno, creo que sin duda es una conversación que José Carlos y yo tenemos muy seguido y el reto siempre estará en tratar de entender dónde van a estar los ojos del público los próximos 5 años, ¿no? Y ojalá tuviéramos algún tipo de respuesta, ¿no? Si hace año y medio supiéramos el éxito de TikTok, pues hubiéramos estado listos con clips de 15 segundos para TikTok y seríamos los reyes. Creo que, no lo sé, creo que sin duda la animación va a persistir en todos los medios que existan, pero siempre es un reto, ¿no? Siempre nos estamos cuestionando dónde van a estar esos ojos, dónde van a estar nuestros consumidores cuando terminemos el proyecto incluso. Ya a veces va esto tan rápido que nos ha pasado que un proyecto que nos tomó 4 años, a la hora que lo terminamos ya no estaban los clientes ahí, ¿no? Así. Entonces, los encontraríamos en algún otro lugar, pero los que habíamos encontrado ya no estaban. Entonces, sí es un reto, sobre todo en la animación, entender por los tiempos en dónde va a estar, pero creo que sin duda cada vez estamos acercándonos más a formatos cortos. Ya el span de atención de cada persona cada vez es menor, y no solo de los jóvenes niños, sino también a veces de nosotros. Yo ya un video de 18 minutos en YouTube, yo ya no lo veo, no sé ustedes, pero yo ya, ¿no? Ya quieres que sean episodios de 11, 13 minutos máximo. En fin, creo que lo que sí nos gusta es que cada vez se está integrando más el mundo en esta universalidad, en esta colaboración global, ¿no? Esto de la pandemia sin duda está acelerando la colaboración. José Carlos y yo ahora estamos, creo que trabajando bastante más de lo que hacíamos hace unos meses, ¿no? Hay este apetito. También el mundo de la producción tradicional está detenido y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces hay un apetito muy importante por la animación, y gente que no la conocía o que no había puesto atención en animación está volteando ahora. Entonces creo que hay una buena oportunidad, sobre todo de estar presentando proyectos y conceptos. No sé, ¿cómo ves tú, José Carlos, el futuro? Por lo menos el futuro a corto plazo, porque sí está cambiando muy rápido, hay cada vez más una oportunidad de llegar a todo el mundo en conversaciones que a veces es una conversación. O sea, el del lado muy bueno de todo esto, para llegar a todo el mundo, antes uno tenía que entablar negociaciones y convencer a 80, 100 gentes en cada región, en cada país. Ahorita ese esquema sigue existiendo, aunque vemos que cada vez menos para estudios independientes. O sea, se está convirtiendo en el territorio de los majors para sus propios productos. Pero está la posibilidad de un Netflix, ahora viene Disney Plus, HBO Max, similar, que en una sola conversación, que antes era imposible pensarlo, puedes llegar a todo el mundo y puedes vender tu proyecto en una sola conversación para que esté totalmente fondeado. Esa es la parte buena. La parte mala es que todo el mundo está tocando esas puertas. Entonces, y lo digo porque hemos corrido con suerte, yo creo que un proyecto como El Chavo hoy en día sería inviable.
Ya no hay esas oportunidades de contenido de medio rango, por llamarlo de cualquier otra manera, ¿no? Ahora es el contenido de la más alta calidad, con las más altas expectativas y el mejor equipo creativo, o no hay punto intermedio. O sea, lo estamos viendo en todos los contextos, ya sea televisión de paga, en las plataformas digitales, etc. Entonces eso está volviendo muy complicado el vender algo, pero sí con una enorme posibilidad de poderlo vender o oportunidad. Piden cada vez más quién es el crew, quién es el escritor y en qué tanto, o sea, antes tomaban más riesgos. Ahora, como está tan concentrada la toma de decisiones, quieren saber por lo menos los supervisores y los lead animators, quiénes son y en qué trabajaron. El equipo de storyboard lo quieren ver completo, quieren ver el escritor. Entonces, se vuelve muy complicado porque hay que hacer equipos de primerísimo nivel. Ya no hay punto medio y lo estamos por algún lado sufriendo y por otro lado queriendo capitalizar. Pero sí se vuelve una expectativa altísima de cualquier comprador. Ya el escenario en donde uno podía hacer un show como El Chavo, que vendemos en 18, 20 países y que con esas ventas se va sumando hasta que esto es redituable, ya no existe. Ya no existe porque además esas mismas televisoras están programando segundas vueltas de contenido que ya estuvo en las plataformas digitales pagando nada. Pagando nada. Entonces, es ahí donde yo veo la complejidad. No la complicación, pero sí la complejidad de lo que estamos haciendo. Y esto aplica para todos los formatos. Cine, aplica para televisión, evidentemente, y lo estamos viendo y oyendo de YouTube, también ya para YouTube. Y probablemente todavía estamos en ese cambio, en esa plataforma. Pero el contenido que antes uno subía muy fácil a YouTube y YouTube lo promovía, el mismo algoritmo de YouTube y el mismo equipo de YouTube, si no es de primera calidad, lo desestima. Entonces uno puede seguir subiendo cosas, pero el tráfico va a empezar a bajar porque los parámetros de YouTube también empujan a una calidad altísima en todos los contenidos que ellos quieren promover. Entonces, ahí está el reto. Y para ese reto, ¿cómo se cumple? Primero con un gran equipo creativo, con cada vez mejor formación, y no lo digo por estar hablando con ustedes, lo estamos viendo. Ya eso de contratar a alguien que igual estudió la herramienta 6 meses en su casa y tiene habilidades de dibujo, ya no nos funciona a nosotros. La verdad es que es lo que es, ya no nos funciona. Estamos gente mucho mejor preparada y en la medida de lo posible con también mucho más experiencia profesional, pero eso ya también nos toca darla y proveerla a nosotros. Sí, aprovecho el punto para hablar de esta transición de la producción en un ámbito académico a la producción en un ámbito profesional. Sé que para los jóvenes animadores que quieren integrar la industria, uno de las formas era presentar obviamente su book, ser recibido y dentro de la industria luego estaban formados durante un tiempo. Había un tipo de complemento sobre experiencia de herramientas o de actuación, pero eso era una de las posibilidades de transición entre el mundo académico y el mundo profesional. Y lo que me comentas me parece muy interesante porque valida la necesidad de tener una formación de primera calidad para los animadores, porque es verdad que hoy en día muchas herramientas se pueden aprender de forma individual y autónoma, pero no garantiza a fuerza un buen manejo de estas mismas herramientas. Me refiero al hecho que casi cualquier programa hoy en día se puede aprender con tutoriales en YouTube, pero eso no garantiza el buen uso de estas mismas herramientas. Digo, No, y más en el nivel en el que nosotros nos vemos y vemos la industria, esto es de artistas, no de técnicos. Y regreso, el aprender un software probablemente se pueda en unos meses, no necesitas ni lejos una carrera, pero formar un artista con una visión que todo lo que hagan aporte y engrandezca el uso de esa herramienta, solo viene a través de la formación y de la experiencia, de ambos, pero primero en el orden natural de las cosas es la formación y después la experiencia. Pero es ahí donde cada vez más estamos viendo mucha presión de consolidar mucho mejores equipos que hagan el mejor trabajo a la altura de cualquier otro equipo en el mundo, porque ese es con quien ya estamos compitiendo. La regionalización del contenido está tendiendo a desaparecer mucho más en animación, que nos abre 1000 puertas, pero también nos abre la puerta a 1000 competidores. Y es ahí donde tenemos el mayor reto, según yo, para el futuro. Entiendo.
Está contemplado en estos encuentros tener una sesión de preguntas con los participantes. No sé si quieren agregar algo antes de que abramos esta posibilidad. No, por mí no, no sé si Fernando, pero adelante y con mucho gusto oír cualquier pregunta. Va, entonces yo creo que para preguntar, pueden apuntarse en el chat, y vamos a ver surgir preguntas poco a poco. Creo que eso es la forma. Y mientras aparecen las primeras preguntas, en el caso de estudiantes, vimos plataformas también para presentar proyectos a través de festivales como el Pixelat, que permiten presentar, que hacen convocatorias para presentar series, de entonces autores que no participan todavía de la industria, pero que es una forma de hacer puente entre futuros animadores y directores y la industria. ¿Ustedes cómo ven y cómo participan de estos puentes que se hacen a través, por ejemplo, de los festivales? Muy activamente, tal cual. En el caso de Pixelat lo hemos hecho, participamos en varias de sus convocatorias y hemos generado convocatorias exclusivas para Anima. Me viene a la mente una muy dedicada a que nos pitchen temáticas de películas animadas mexicanas. Esa ha sido muy Anima, pero en todas las demás también somos parte de Ideatún. Hemos estado ya no sé cuántos años participando en Ideatún. Hemos, de hecho, adquirido proyectos en Ideatún. Creo que somos los que más ha traído resultados en ese sentido a Pixelatu, porque vamos hasta ahorita 3 o 4 proyectos que han salido de Ideatún y que los hemos cobijado y los estamos llevando ya a que se hagan realidad. De hecho, ya un par ya salieron. Eso lo hacemos mucho. Igualmente con Cartoon Network Latinoamérica hemos hecho varias convocatorias de cortos animados para encontrar proyectos y talento, porque va de la mano de las dos. O sea, a veces van juntos y a veces van separados. Después, hemos hecho cosas también en los premios Quirinos, que hay un foro de pitching, entonces también ahí hemos participado. Ahora en los próximos años participaremos vía remota. Y tantos otros. Está Rio to See, en donde también tomamos proyectos y buscamos, pues ya no tanto una sensibilidad mexicana, pero sí muy latinoamericana en los proyectos. Y en la mayor cantidad de este tipo de foros que podemos participar estamos. Mucha gente del equipo de España va todos los años a Annecy con esa misma intención. Entonces, ¿dónde los podemos encontrar? Sí. Sí, en las Canarias vimos aparecer esta plataforma de los premios Quirino hace que 5 o 6 años. ¿Cuántas ediciones tienen? Creo que 3 o 4. 3. Y entonces que es una plataforma que se volvió una referencia en el mundo iberoamericano de animación y que propone, ofrece justamente compartir esta, ¿cómo decir? Este aspecto latino de la animación. Sí. Ya apareció una primera pregunta. Normalmente hay personas que pueden preguntar directamente. No sé si les podemos dar la palabra. Sí, adelante, como ustedes quieran. Quiero. Sí, creo que Mirza levantó la mano desde hace rato, entonces no sé si le picó sin querer. Ok. Quiere hacer una pregunta y Gracias, la mandaron también. Y hay 2 preguntas en el chat también. Entonces, ¿quién primero toma la palabra? Pues vamos a desilenciar a Mirza. ¿Estás por ahí? Es que no me deja reiniciar su audio. Yo creo que fue sin querer. Ok. Y Luz que pregunta sobre los estudios de animación, más bien cómo estudiar animación. Quizás le podemos dar la palabra directamente. Sí, ¿qué estudiar para ser animadores? O checarlo. Bueno, ¿qué estudiar para ser animadores? Yo diría que tal cual lo que están haciendo. Es una carrera, porque otra vez da las herramientas creativas y de formación que un solo curso técnico no te da. Es ahí donde, repito, viene en muy segundo lugar el uso de la herramienta, porque además esas van a cambiar.
Y Sí. yo sé, lo digo con todo respeto, hay muchas escuelas y universidades muy enfocadas en la herramienta, creo que se los hemos dicho con absoluta honestidad, es el peor error que pueden cometer. El generar un artista en toda la dimensión de la palabra es lo que les va a dar muchas más posibilidades en el futuro para hacer una carrera exitosa. Mm. Tenemos una segunda pregunta de Adri. Pues voy a leer las preguntas, está dando de esta forma, entonces, a través del chat. Adri pregunta, al crear animación, ¿qué consideran más importante, la historia o la imagen? Que ya contestaron de alguna forma, pero... Bueno, siempre será una combinación, más en lo que hacemos. O sea, están tan pegados uno con el otro. Pero si hubiera que decidir la historia. Tú escogías la historia. Muy bien. Tenemos una pregunta de Edgar Rivera que dice, somos documentalistas sociales, en diversos proyectos hemos querido integrar animación por la complejidad de los temas. ¿Qué nos recomendarían? Bueno, hay documentales extraordinarios animados, o sea, siempre que sientan que ayuda o a la efectividad del mensaje o a la viabilidad del mensaje, porque igual, si tienes un documental de la revolución y en lugar de contratar 750 extras lo puedes animar, pues va a ser una mejor forma de llevar el mensaje, ¿no? Y siempre contando con recursos limitados. Entonces, es un poco donde yo lo veo por un enorme potencial. Hay unos documentales brutalmente bien hechos y súper emotivos animados. Sí, de hecho, vimos desde hace algunos años que hay un encuentro entre el género documental y de la animación que se está desarrollando, porque la animación ofrece una herramienta a los documentalistas para juntar documentos de naturalezas diversas que tiene, les facilita mucho recrear narraciones de alguna forma. Ahora, están preguntando en el chat, pero sería interesante también que preguntaran de viva voz, ¿no? estoy de acuerdo. Quizás podemos, entonces yo estaba con Edgar, a John Olivares Herrera, si quiere preguntar en vivo, hacer él mismo su pregunta, le podríamos dar la palabra y luego viene Amaranta. John. Hola. ¿Hola? Que te oímos todos. Ya. Bueno, en realidad tengo una pregunta, o sea, yo vivo en Perú y quisiera saber si es que puedo llevar alguna maestría en animación a distancia o recomendarían en todo caso ir a un país en específico a llevar una maestría en animación, básicamente. Pues ve, en este mundo cada vez más conectado es una opción, con muchos riesgos. Nunca va a quitar la interacción física y el aprendizaje, no solo con el maestro, sino con los otros estudiantes, que en mi opinión muy personal creo que es parte muy enriquecedora de este tipo de experiencias, pero es viable y se vale. En la medida que uno no pueda atender físicamente, también los resultados que hemos visto en la gente que hemos contratado cuando han hecho ese tipo de educación a distancia son muy buenos. Ok, gracias, está bueno. ¿Y tienen alguno en particular, o sea, me podrían recomendar algún nombre o algún país en todo caso en donde podría iniciar esta búsqueda en especializarme en animación? Pues Francia lo hace espectacularmente bien, también Estados Unidos, Canadá, son los 3 países que me vienen a la mente ya para ese nivel que es tan avanzado de educación. Ok, listo, gracias. ¿A ti? Viene Amaranta. No me deja activarle el audio. Ah, ya. Ya, listo. Hola. Yo quisiera preguntarles qué cualidades creen ustedes que son deseables en un animador o en una animadora para formar parte de un equipo creativo. Es una gran pregunta, porque más adicional a la formación, la animación es tan colaborativa como más que me atrevería a decir cualquier otra disciplina. Entonces hay que saber mucho, comunicarse, darse a entender y saber trabajar en equipo. Y a veces hemos visto, y lo digo, animadores espectacularmente talentosos, que en el caso de Anima no nos sirven para nada porque no saben trabajar en equipo. No saben
llevar un proceso, no saben lidiar con compañeros. Entonces, con mucha frustración, hemos visto animadores que por sí solos son un maravilloso, pero esto también es una cosa colaborativa. Y en lo que hacemos, por la dimensión de lo que hacemos, mucho más. Entonces, yo diría que es una cosa totalmente indispensable para la gente que quiere trabajar en cualquier estudio, no solo en anime. Y cuando dices que saber trabajar en equipo, ¿a qué te refieres más específicamente? Ejemplos, porque aquí podría pasar, por mejor que sea uno, que hay que seguir los lineamientos y las indicaciones del director o supervisor. Siempre se vale una conversación y una plática, pero hemos tenido, no, es que yo lo sé hacer mejor que ustedes. Bueno, sí, pero así no funciona lo que hacemos, ¿no? Hay que plantear ideas, siempre son más que bienvenidas, pero hay que también saber ejecutar lo que se está pidiendo para cada proyecto, en el caso, por lo menos, de la animación de contenido. Ya con los proyectos muy personales, bueno, nosotros no las circunstancias, pero si son comerciales y de contenido, es un trabajo que hay que saberse llevar con la gente. También otro ejemplo, gente muy buena, podría decirte que hasta sí sigue las indicaciones aportando, pero su dinámica y su química de equipo es nula, hasta negativa, yo diría. Entonces, también son cosas que se hacen bajo mucho estrés, bajo mucha pasión, y eso sale, pero también hay que también tener un respeto y creerle al equipo. Y a veces eso de no darse es muy destructivo para el proyecto y para el equipo. Pues muchas gracias. No, a ti, que estés muy bien. Igualmente, gracias. Va Isaac Castruita. Isaac, ¿andas por ahí? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo quería decir, bueno, yo soy egresado de la carrera de comunicación en la UNAM, pero pues yo siempre estuve interesado en estudiar animación, pero pues es algo, pues es un poco caro, ya sea aquí o en, pues como dicen, he buscado la oportunidad en Canadá, en Estados Unidos. Bueno, durante fácil unos 2 años, pues yo he estado aprendiendo con tutoriales y con un libro de este animador, Richard Williams, que hizo la animación de Roger Rabbit, que es como una Biblia. Bueno, yo he estado estudiando ese libro, algunos tutoriales, pero pues yo quiero preguntar, o sea, ¿de qué manera podría como fortalecer ese espíritu artístico del que ustedes hablan y de qué manera obtener esa experiencia que pues yo sin haber asistido a una escuela de animación podría obtener? Bueno, lo primero, regresando a lo que he hecho, cada vez más una necesidad muy grande de que haya una formación. La base ha dicho, o sea, con el nivel de competencia y las expectativas de calidad de la industria, la formación es indispensable. Y dicho otro, si por cualquier razón no la tienes, pero tienes la oportunidad de participar en un proyecto, otra vez llego a la parte de la experiencia, pues también puede apoyar. No lo sustituye, pero lo puede apoyar. En cualquier nivel. También en lo que hacemos, en la animación, la experiencia es brutalmente útil, pero tomar tiempo. Hay que estar en proyectos, hay que tener la suerte, y esto solo es de suerte, que la gente que conforme esos equipos sea de cierto nivel, que transmita educación y transmita experiencia en la ejecución del día a día. Y no es fácil, pero es otra manera de hacerlo que, debo decir, no es la ideal, pero también entiendo que no siempre se dan las circunstancias. Entonces sería la otra manera de con algo de habilidades lograr ser parte de un proyecto o de varios proyectos que en el día a día te den esa experiencia. Pero vas a ver, y lo digo como en el caso de mi mamá, que cada vez los criterios de esperar cierta formación antes de entrar a esos proyectos son muy altos. Gracias. ¿A ti? Sigue Natalie, que hizo una pregunta en el chat. Y Mirza también sí quería preguntar. Natalie, ¿estás por ahí? Hola. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, Natalie. Bueno, primero quería felicitarlos porque me parece genial el trabajo que ustedes han hecho como estudio. Y quería preguntarles
¿Cómo ven ustedes las historias que se basan en la idiosincrasia latinoamericana con respecto a a las historias que se están creando a nivel más, digamos, universal? Creo que justo también José Carlos y yo tenemos muchas charlas y pláticas al respecto de qué es lo que están buscando, en nuestro caso, los compradores o los clientes, ¿no? Y creo que de pronto nosotros en alguna época empezamos a hacer proyectos que eran más universales y que pretendían ser más como estadounidenses o más... y nos dimos cuenta que nuestro fuerte y lo que estaba buscando la gente ya fuera de nosotros era justo lo contrario, era proyectos que no ocultaran nuestra identidad latinoamericana, que no ocultaran quiénes somos y de dónde venimos y cuáles son nuestras pasiones, pero que tengan también un ingrediente de poder ser universales. Creo que los programas y los proyectos más exitosos hoy día son justo esos, ¿no? Como no solo de animación, sino de acción viva. Los que tienen cierta identidad nacional, pero que pueden ser vistos por el mundo entero, ¿no? Ahora sí, como el libro la audiencia es global, ahora sí es global. Hay una serie de Netflix que se llama Hombre de Familia o Family Man, que es de la India, que ha tenido mucho éxito. Y es no es animación, pero es un claro ejemplo de cómo un proyecto que tiene esta identidad nacional de su país, pero que le habla a todo el mundo, ¿no? Creo que eso es hoy día lo que se está buscando y que con nosotros como latinoamericanos tenemos que aprovechar que venimos de una región rica en tradiciones y rica en leyendas y rica en historia y que nos tenemos que salir. Yo les cuento rápido una anécdota, pero uno de los compradores norteamericanos nos dijo, es que este show que me están presentando pretende ser un show americano. Y shows americanos ya tenemos muchos. Entonces, no tratemos de esconder quiénes somos y de dónde venimos, pero ojo, hay que encontrar ese balance, porque tampoco nadie quiere ver algo extremadamente nacionalista que nada más le habla a una sola región y que no va a salir hablo por ejemplo, todo el mundo conoce aquí seguramente Asterix y Obelix. Maravilloso en Francia, pero pues difícil de que viaje a otros lugares con el éxito que tiene en Francia, ¿no? O películas mexicanas que solo son de aztecas o de mayas, que tienen un nicho de mercado nada más, así como nosotros no veríamos una película quizá de nada más de viking, no lo sé, pero la respuesta ya breve, porque ya me largué, es no ocultemos que somos latinoamericanos y no tratemos de hacer algo que no somos, y norteamericanos no somos, y norteamericanos ya hay muchos y lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Entonces, tratemos de hacer lo que mejor sabemos y es ser latinoamericanos. ¿Verdad? Una pregunta más. ¿Cómo ven ustedes también la co-creación con estudios de otros países? ¿Han tenido oportunidad de trabajar así? Y hemos hecho muchísimas colaboraciones con estudios en la India, en Australia, en Reino Unido, en Argentina, y creo que justo aportan a eso, a que cada uno de los integrantes y le imprimen un poco de su identidad nacional y hacen que en los territorios en donde se presentan sean más amables. Por ejemplo, una película con un estudio en la India, donde vemos que ciertas secuencias pues, no conectan con el mundo en Asia. Entonces, pues las revisamos y hacemos que sean un poco más universales. En fin, creo que sin duda, lo hemos repetido mucho, la colaboración es muy, muy importante, sobre todo en proyectos así de grandes. Vale, muchas gracias. Ya logré con Mirza arreglar su audio, que ella quería preguntar algo desde el principio, a ver si puede ya hacer su pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno. No, de hecho se me activó sin querer. Sobre el caso de Día de Muertos, quería saber qué es lo que opinan de cuál fue su error de ellos y cómo evitar esos errores.
O sea, porque ajá, de la película, de la Sí, animación que se hizo, pero porque en lo personal para la audiencia no les agradó para nada. ve, ahí pues, siempre habrá mil opiniones y es bien difícil. En el momento que empiezas a ver los comentarios en redes sociales, todo tiende para un lado o para otro. Lo que yo te puedo decir es que hicieron un extraordinario esfuerzo. La temática era genial. Hacer una película mexicana con la idea del Día de Muertos. Creo que llegó tarde, porque la iban haciendo muchos años. Si hubiera llegado antes de Coco, le hubiera ido tantas veces mejor, pero no le fue mal. O sea, más allá de los resultados en taquilla fueron muy buenos. Fueron muy buenos. O sea, a veces eso pues, no permea como artistas o como público, pero le fue muy bien a la película. Llevaba mucha gente a la taquilla y creo que ese es el mayor mérito de cualquier película. Lo que uno quiere aspirar es que vaya la mayor cantidad de gente posible. Y narrativamente y técnicamente, pues es tramposo y prefiero por eso no caer. Ya contra producto terminado es muy fácil criticar. El estar ahí día a día, año tras año, haciéndolo y con el contexto y circunstancias tan adversas como las que tenemos nosotros en México, pues es muy injusto. Es genuinamente muy injusto hablar de eso, pero creo que su resultado se reafirma con la taquilla. Sí, sí entiendo en esa parte, en esa cuestión. Mi- eh, pero quería saber Mi ejemplo, cuál a ver, fue. todo el mundo se esperaba a Coco, pero esta película costó 180 veces menos que Coco. Sí, Entonces, sí. es un poco donde está muy injusta cualquier comparación. Ah, no, sí, sí, obviamente que estamos hablando pues, de una empresa muy con un nombre sobre cualquiera, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México es muy difícil encontrar, eh, no sé, trabajadores o diseñadores, artistas que puedan lograr esa función que están logrando en Pixar, ¿no? Pero, ¿qué recomiendan para poder evitar ese tipo de errores para... La experiencia en Ajá, muchísimos proyectos, el estar viviéndolos y sufriéndolos día tras día, tanto en el hacer como en el después ver si le fue mal o bien, porque en todos hay aprendizajes, por cierto. Pero es donde viene, en algo tan artístico, tan artesanal como lo que hacemos y como es el storytelling en general, solo te viene a dar de la experiencia. Ve todos los directores geniales del mundo. Al día de hoy siguen haciendo a veces películas muy malas. Lo que te quiero decir es que no hay fórmula ni hay receta. Dos, para haber llegado a sus mejores obras, pasaron 20 años o 15 de que estuvieran haciendo un proyecto tras otro. No se da de la noche a la mañana. Entonces, es con la mejor voluntad del mundo ir aprendiendo todos los días en un contexto de experiencia. Si a esto sumas lo que ya hemos dicho mucho y con cierta formación muy estructurada de fondo, pues llevas ventaja. Va. Quedan, gracias. No a ti. perdón. Nos vamos a quedar con las tres últimas palabras que quedan, para no abusar de su tiempo y su generosidad. Y luego vamos a concluir si les parece bien. Entonces, Elo, por favor, si puedes dar la palabra a la siguiente persona. Sí, un MG Delgadillo. ¿Estás por ahí? Hola. No me deja reiniciar su audio tampoco, entonces luego preguntaba también Manuel Galván. ¿Algo más? A ver si... ya te... Manuel, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, sí, ¿me escucho bien? Sí. Sí. Hola, Simón. Yo quería preguntar, si tenían considerado o tal vez lo han pensado el generar un proyecto que vaya tal vez a un nicho más, bueno, no estoy como hablando de solo clavarse en un nicho, pero tal vez un poco más enfocado a un público adulto o joven, como lo hicieron con Ana y Bruno. No sé si lo han pensado. Y ahí en la pregunta puse el ejemplo de esta productora Adult Swim. O sea, no sé si han como pensado en hacer algún tipo de proyecto de ese estilo, tal vez
con otro tipo de temas, pero como decían ahorita, que no se deje a un lado pues toda esta identidad nacional que hasta cierto punto nos identifica. Sí, lo hemos hecho. El Santos, la película de Santos, aprendimos varias cosas. Sí, claro. Las películas que se han hecho a nivel comercial no funcionan. Hay mucho más potencial a nivel de series. Estamos desarrollando algunas justo para ese público, pero otra vez también es muy competido, pero sí creemos que hay una oportunidad. Hay apetito, eso lo sabemos. Donde sí un poco no lo repetíamos es ir directo a salas de cine, porque decimos que la temática a veces es muy complicada, es grosera para algunas gentes, entonces la experiencia comunal de ir a ver al cine se vuelve difícil, porque si tu novia, amigo, no le gusta ese humor, pues ya no vas. En cambio, en tu casa, ya sea una serie o en clips cortos digitales, pues tienes mucho más margen de verlo a la hora y en el contexto en el que tú quieras. Entonces, sí, la verdad es que creo que es parte brutal del medio de la animación, de las historias que se pueden y deben contar. Y en eso estamos. Claro. Muchas gracias y qué bueno que están pensando en eso, porque justo igual en la pregunta ponía que pues hoy en día la animación ya no está como solo pensada para chicos. Creo que nunca lo fue, pero pues hoy en día ya también muchas personas más grandes lo consumen. Sí, no, y siempre lo hemos visto así. Normalmente me da algo cuando entro a las plataformas y veo que en géneros tienen animación. Y ves Sí, puras claro. cosas de niños. Entonces es como doble insulto, ¿no? Porque al final solo es un medio y se presta para contar cualquier tipo de historias y ya sea ella. Claro. Gracias. No, a ti. Enrique Fajardo sería el último. Es la última pregunta. A ver, Enrique. Enrique, ¿estás por ahí? Y buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, gracias. A ver, mi pregunta consistiría en, de acuerdo a la experiencia que he tenido, pues obviamente su estudio, y todas las producciones que han hecho en Latinoamérica, que digamos como qué nicho o en qué campos consideran ustedes que serían de pronto espacios para que estudios pequeños también en Latinoamérica pues pudieran participar y entrar y tener cabida pues en este mercado, ¿no? Empezando, y que no se puede empezar haciendo todo el primer día, donde yo veo un gran potencial, pero tendría que estar al máximo nivel de calidad posibles en storyboard. Es donde cada vez más hay más apetito, más necesidad. Parte de eso te da herramientas y te da contexto para hacer todo lo que sigue, porque es el paso inmediato antes de dirigir, pero con mucha hechura y mano puesta a lo que se hace. Entonces, donde yo definitivamente vería una primera oportunidad. En animación 2D la vería, o 3D para el caso, pero empezando, buscando más de publicidad o de piezas cortas. Porque si quieres brincar a dar servicios ya de animación más grande, te van a pedir que tengas un staff de 60, 80 agentes, porque no les conviene estar lidiando con poquitos estudios para hacer una sola obra. Entonces, yo me regreso a storyboard. Creo que hay una oportunidad en concept, pero esa creo que ya es consecuencia de las otras oportunidades. Y en animación, en efectos especiales, es muy complicado otra vez por lo mismo. Conseguir efectos especiales aún para publicidad es dificilísimo. Está sujeto a muchísimas limitantes y piden mucha mano de obra para hacer esos proyectos. Entonces, contestando puntualmente, yo recomendaría, si tienes que escoger, storyboard. Pero ahí sí hay que hacerlo del máximo nivel posible y no está fácil. Pero sí hay una gran oportunidad, un gran apetito. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues está este chico, bueno, quiero asumir que es un chico delgadillo, pero no sé si él podría activar su micrófono porque a mí no me da chance. O si no, él preguntaba que si el programa no es lo primero que se debe aprender, ¿qué es lo que debería de empezar a estudiar? El programa, y damos un ejemplo que puede ser muy malo o muy bueno.
Shakespeare o Cervantes, no importó si lo hacían con una máquina de escribir o a mano o con lo que fuera. La herramienta viene en saber cuáles son las bases para poder contar historias, para poder crear mundos. Para hacerlo en esto, tanto visual como en la parte emotiva. Pero en la animación pues van de la mano. Entonces, la herramienta, sí insisto, muchos les dan mucha importancia. Si quieres ser un creador, es lo último en lo que te debes fijar, que no le quita la importancia, pero no es ni de lejos las primeras cosas en las que uno se debe enfocar. Porque otra vez, en el mismo ejemplo, ya si sabes contar historias, ya da lo mismo si las haces en una máquina de escribir del siglo pasado, en una computadora o en lápiz de papel. Pero si solo sabes usar la máquina de escribir y no sabes contar historias, sí estás en un dilema. Bien. Pues podría ser una buena conclusión eso. Va, pues, Fernando, José Carlos, no sé si quieren agregar algo para que les parezca importante compartir con estos animadores o futuros animadores con quien compartimos este momento. Creo que como muchos de los que estamos aquí quisiéramos o somos o pretendemos ser artistas, creo que en las primeras etapas de nuestra formación y de nuestras carreras tenemos que estar abiertos a la crítica. A nosotros como cineastas, pues no nos gustaba cuando nos criticaban las películas o nos criticaban algunos episodios o alguna cosa. Hay algo que es fundamental y siempre lo repetimos. Nadie dice, en su sano juicio, nadie dice, aquí tengo un guión que es terrible, que va a aburrir, pero aún así le voy a dedicar 2 años de mi vida y $1 millón. Entonces, todo mundo, cuando empieza a producir una obra o cuando empieza a producir una serie o cuando tiene un sueño, probablemente ciegos o no ciegos o sin saber, pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo es lo adecuado y que a todo el mundo le va a gustar y que va a cumplir su cometido. Entonces, lo llevamos en la naturaleza. Todos los que estamos aquí seguramente somos un poco artistas y tenemos que aprender a escuchar la crítica, tenemos que aprender a ser objetivos, tenemos que aprender a cuestionar cuando alguien nos dice algo. A nosotros, evidentemente, no nos gusta criticar, como dijo José Carlos, a toro pasado porque conocemos lo complejo que es. Y insisto, nosotros no dijimos, vamos a hacer esta película que es terrible y el guión no funciona, pero órale, vamos a hacerla. Pues nadie hace eso, ¿no? Entonces, y no quiere decir que lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal, simplemente en las primeras etapas de nuestras carreras y nuestra formación tenemos que estar abiertos a la crítica, tenemos que saber escuchar, y eso nos hará mejores profesionistas y mejores artistas, sin duda, y no solo aquí, sino creo que en todo, ¿no? Esa es una de las moralejas que nos gusta contar. Eso, y parte mucho de nuestra historia es no darnos por vencidos, a pesar de los errores y los fracasos. Siempre hemos sabido, a veces con mucha dolor, con mucha frustración, volvernos a levantar y tratar de hacer el siguiente proyecto mejor, porque es parte de lo que hacemos y de lo que es el cine y la animación. Por no decir cualquier otra carrera, pero particularmente en esta. Porque darle gusto a todos es muy complicado, casi es imposible. Solo lo único que agradecemos, o no trae tantos problemas como hacer lo que hacemos, es ser director técnico de un equipo de fútbol. Pero fuera de eso, llevamos la peor parte. Sale la película y todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo se merece esa opinión. Y sí, hay que saber tomar lo bueno de esas opiniones, tener la piel dura para oírlas, pero tampoco dejarse llevar únicamente por eso, porque lo que hacemos antes que cualquier otra cosa es una obra de amor y de cariño y de contar experiencias y transmitir emociones. Y eso no es fácil. Pues Fernando, José Carlos, les agradecemos mucho su tiempo. Creo que nos compartieron muchas cosas útiles. Yo agradezco mucho estos momentos donde podemos aprender, escuchar de personas con experiencia. Creo que todos nos sentimos menos solo con nuestros conflictos creativos y los problemas que encontramos siempre.
Y pues no me queda más de agradecer a todos también por su tiempo, por su atención, sus preguntas, y espero que eso haya cosas útiles dentro de lo que se compartió. Veo que ya aparecen mensajes de agradecimiento. No, gracias a ustedes. De veras que su tiempo es muchísimo. Lo Muchas apreciamos, gracias. lo reconocemos y lo poco que podamos ayudar, y lo digo de veras que con poquito que sea, ya nos sentimos más que satisfechos y ojalá sigan en esto, creyendo, creciendo y sí, atreviéndose a hacer cosas, porque es de donde salen los grandes logros. Muchas gracias por la invitación. Estén muy Muchísimas bien. gracias a Gracias, ustedes. gracias también. Gracias. Que estén muy bien, gracias. Y no, muy buenas tardes a todos. Gracias, Fabián. Gracias, Simón. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Va. Entonces, estimados participantes a esta primera charla